La gente quiere la esencia y quiere la verdad. Y la verdad es la cocina, ¿no? Y esto aquí también demuestra que en Disfrutar también hay mucha tradición, hay mucho respeto por la cocina popular. Lo más importante es lo que quede el día de mañana. La cocina es una cosa de emociones, de personas, porque la gastronomía es esto, es el trato, es que te sientas bien, y una máquina es fría, una persona tiene el cariño. Bueno, es muy sencillo. Nosotros somos gente que trabajó durante muchos años en el Bulli, ¿no? 18 años, estuvimos en el equipo creativo, estuvimos de responsables y tenemos este ADN, ¿no? Esta filosofía de trabajo, ¿no? ¿Qué pesa? Pesa este ADN, esta filosofía, esta metodología de trabajo, pero disfrutar es diferente. Disfrutar no es el Bulli, disfrutar es un restaurante que empezó a través del viaje, de compartir cada es, ¿no? Llegó a Barcelona al cabo de unos años y cuando cerró el Bulli fue en 2011, Disfrutar abrió 2014, pero la filosofía conceptualmente creativa era la misma, pero los platos son diferentes, los productos son diferentes y hay una evolución y hay una búsqueda tecnoconceptual muy diferente, ¿no? Y el resultado son estos libros, estos 3 tomos de estos 3 libros donde podemos analizar y ver que dentro hay unas recetas, hay unas técnicas, ¿no? Y son diferentes, ¿no? ¿Es verdad que hay técnicas que se utilizan en el Bulli? Sí, sin duda alguna, porque el Bulli fue un referente en el mundo y cambió el concepto de cocina, con estos menús largos, estas técnicas, y nosotros hemos seguido haciendo técnicas nuevas, ¿no? Mira, ser tres es una gran suerte, ¿no? Dijéramos, todos los grandes proyectos en restauración, que la restauración es complicada porque intervienen muchos factores. Hay muy pocos proyectos donde una persona solo puede hacer grandes cosas, ¿no? Nosotros tenemos la suerte de ser tres y tanto Mateo Oriol como yo, por supuesto que somos tres personas diferentes, pero a nivel de los valores personales, los valores humanos y el criterio gastronómico es lo mismo, ¿no? Nosotros somos tres personas que hace muchísimos años que trabajamos juntos y también hemos tenido una evolución muy buena, ¿no? Porque como antes decía Oriol, estuvimos en el Bulli muchos años, estuvimos en cargos de responsabilidad, hizo que nos conociéramos muy bien como personas y como compañeros en el trabajo, y después el hecho de que en 2012 decidiéramos iniciar nuestro camino con Compartir Cada Queso y después en 2014 con Disfruta Barcelona, hizo que nuestro rol entre los tres no cambiara. Dijéramos, nosotros siempre lo decimos, cuando empecemos a trabajar, nosotros no somos los dueños, que sí que lo somos y somos los responsables de nuestra empresa, faltaría más, pero somos, dijéramos, la parte del equipo pues que tiene que tirar del carro y dar este ejemplo. Dijéramos, nosotros siempre hemos dicho que Compartir y Disfrutar están por encima nuestro. Dijéramos, está Mateo, está Oriol, está Eduard, pero Disfrutar y Compartir están aquí arriba y nos debemos, ¿no?, a los valores de nuestra empresa, a los valores de nuestros proyectos, y de esta forma pues hemos llegado hasta aquí. Ser tres es una suerte, siempre lo decimos, somos 6 ojos, 6 orejas, somos 6 manos, ¿no? Y el hecho, sobre todo ¿no? Ya lo sabéis, dijéramos, la gastronomía bueno, es compleja, ¿no? Un restaurante, pues, ¿no? Equipos humanos grandes, hay mucho riesgo en cuanto a producto, hay muchas mermas, necesitas mucha logística, dijéramos, a nivel de gestionar el negocio es complicado, pero hace que, pues, que nos compenetremos muy bien, ¿no? Y el hecho de ser tres pues, nos da mucha más polivalencia, y también un hecho muy concreto que es que somos muy autocríticos. Nosotros siempre buscamos la excelencia, pero la excelencia tanto a nivel creativo y a nivel culinario, como también la excelencia pues, a nivel de gestión y todo esto, ¿no? Y el hecho pues, de que seamos un equipo amplio, ¿no?, liderado por nosotros, pero con todo el equipo detrás, pues hace que bueno, todas las decisiones pues estén más meditadas, ¿no? Y está claro que nos equivocamos, ¿no? Hemos cometido muchos errores y seguro que los seguiremos cometiendo, ¿no? Pero al menos son errores que nos hemos tomado a conciencia, ¿no? Porque no es que uno decida, sino que entre los tres nos sentamos, decidimos, que casi siempre estamos de acuerdo en todo, y si hay alguna pequeña diferencia, el hecho de ser tres hace pues que nos pongamos de acuerdo rápido, y para nosotros es una suerte sin ninguna duda, ¿no?
questa è una domanda fuori menù. Qual è la differenza tra compartir e disfrutar? Bueno, diferencia de compartir es muy sencillo. Compartir es el primer restaurante que hicimos, que empezó en 2012, ¿no? Y compartir es un concepto, primero de todo, era un concepto para aprender a gestionar un negocio. Nosotros éramos cocineros y no sabíamos gestionar un negocio, ¿no? Sabíamos cocinar, teníamos una cocina que era en el Bulli con 80 cocineros y 70 veces, ¿no? Bueno, una locura, ¿no? Y cuando decidimos montar Compartir era para aprender a gestionar un negocio. Era una cocina de 25 metros cuadrados con 4 cocineros, ¿no? Y allí se tenía que dar de Che comer. non era Barcellona. No en Cadaqués, Compartir Cadaqués. Allí empezamos. Il, en los il orígenes. primero, no? Il primero. El primero, y allí empezamos a entender lo complejo que es llevar un negocio, ¿no? Y ahí aprendemos a gestionar un negocio, un equipo de sala y de cocina a la vez, ¿no? Porque nosotros sabíamos gestionar cocineros, no sabíamos gestionar ni camareros, no sabíamos gestionar el tema económico de un restaurante, ni la inversión, y allí aprendemos a gestionar ese restaurante, ¿no? Y la cocina, pues fue muy sencillo, fue una cocina, bueno, la primera idea no fue la misma que hicimos cuando empezamos a hacer las pruebas, nos dimos cuenta, hostia, queremos algo más moderno. Primero hicimos algún plato que era una escalopa demasiado simple, ¿no? No diremos cutre, porque al final la idea era hacer algo que fuera bien hecho, porque al final en la vida tienes que hacer las cosas bien hechas, por simples que sean. Tú puedes hacer simple y bien hecho un Frankfurt o una hamburguesa, pero tiene que estar bien hecho, ¿no? O unas patatas fritas, ¿no? Entonces la idea era hacer las cosas bien hechas y empezamos, cuando hicimos las pruebas, a cambiar y a evolucionar al cabo de los días de las pruebas, y hicimos un concepto para hacer una cocina para el medio de la mesa, ¿no? Para compartir. Al final es un poquito la filosofía que tenemos en nuestras casas aquí en Cataluña, que es poner la comida en medio de la mesa el fin de semana y comer de allí, ¿no? No son tapas, son platos más modernos y con este toque moderno y creativo de estas técnicas que habíamos aprendido. Habíamos hecho un gazpacho con una espuma de gazpacho por encima, ¿no? Una técnica que se había hecho en el Bulli. Habíamos hecho platos con helados salados, ¿no? Este toque moderno que pues no existía en aquel momento, no existía, ¿no? Y nosotros pues quisimos hacer estos toques modernitos de estas técnicas de alta cocina pasadas a la parte de abajo y con platos muy bien decorados, muy bien hechos, ¿no? Y para compartir en medio de la mesa, ¿no? Quindi una cucina più comprensibile per tutti, ¿no? Sí, era una comida comprensible, pero a lo mejor la poníamos bien puesta en medio de la mesa. Era un formato que nos encajó muy bien porque era la costa, era un sitio pues más informal, pero nosotros le queríamos dar un toque, un punch más alto, ¿no? Y antiguamente pues este concepto de cocina o el nombre de compartir, ¿no? No existía. Ahora es tan normal ir a un restaurante y decir vamos a compartir. En aquella época, hace ¿cuántos años hace esto? Habían los gastrobares, sí, ¿no? Las tapas. Las tapas, los gastrobares, pero este concepto no existía, ¿no? E poi di nuovo disfrutar, estremi, ritornati in laboratorio. ¿Disfrutar più un ristorante o un laboratorio? No, disfrutar es un restaurante y también disfrutar hay que decir que no. Ahora lo decía Oriol, en 2012 abrimos el Compartir Cadaqués, ¿no? Y bueno, pues al cabo de un año nos dimos cuenta pues, de que éramos capaces de hacer una cocina diferente de la que hacíamos en el Bulli, que el negocio funcionaba, que el cliente estaba contento con lo que hacíamos y esto nos hizo ganar confianza, ¿no? Y al final somos 3 familias. Y 3 familias de un restaurante no viven. Y también teníamos el gusanillo, un poquito pues de ir a hacer una cocina más de menú degustación. Porque es muy diferente cuando haces un plato para compartir, ¿no? Que es, como decía Oriol, un plato pues más de, podríamos decir, de ración, pero que es limpio para que entre 4 personas pues se cojan las porciones. Pero nosotros, bueno, llevábamos mucho tiempo en el Bulli y nos gusta mucho también hacer esta cocina más directa, más delicada, ¿no? Que puede ser más inmediata, ¿no? Por ejemplo, la lengua de gato de ayer, ¿no? Que es un plato que si no te lo comes en medio minuto se te va, ¿no? Pues nos gusta esto. Y en 2013, a mediados de 2013, después de que llevábamos un año con Compartir abierto, decidimos que abriríamos un restaurante en Barcelona. Empezamos a buscar local, todo esto, y la idea inicial era montar un Compartir en Barcelona, pero que un pelín más modernito, ¿vale? Lo que pasa que, bueno... Y seguimos trabajando con el Bulli Foundation. Sí, con el Bulli Foundation, ¿vale? Y bueno, y fuimos desarrollando proyecto y en diciembre de 2014, el 8 de diciembre, abrimos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también la idea inicial del disfrutar, nosotros si buscamos hemeroteca de entrevistas y todo esto, ¿no?
siempre cuando hacíamos una entrevista con un periodista decíamos, no haremos cocina creativa, haremos cocina moderna. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos lo que es aquello decir creatividad, ¿no? Se habla mucho de creatividad pero para nosotros hacer creatividad significa hacer cosas nuevas, técnicas, conceptos, y esto cuesta mucho, ¿no? Y nosotros abrimos Disfrutar, que la primera idea era hacer un menú de degustación a la carta, incluso imprimimos todas las cartas y las tenemos guardadas, porque nos dimos cuenta de que tú cuando haces una cocina que es personal y que son platos pues que no son, yo qué sé, un arroz de toda la vida, el cocinero, nosotros hacíamos pruebas a puertas cerradas con amigos, cocineros, con los paletas que hicieron en el local, y les dábamos las cartas y ellos escogían. Y claro, tú cuando lees un título de un plato pero no lo conoces, es muy difícil que tú escojas bien. Y llegaban los vales y decíamos, no, ya lo hacemos nosotros, ¿no? Y al final, 2 días antes de abrir, decidimos aparcar las cartas de este menú de degustación a la carta y empezar con un único menú que hacíamos versión larga y versión corta, ¿vale? Pero empezamos siendo un restaurante moderno, no éramos un restaurante creativo. Empezó a Disfrutar. ¿Qué pasa? Fuimos cohesionando el equipo, los clientes nos fueron conociendo, fuimos ganando la confianza del cliente, ¿no? Veían que, bueno, que nuestra cocina podía contar algo. Pero pasamos el 2015 y fue en 2016, que el equipo ya estaba más redondo, que nosotros también teníamos más confianza de ser más atrevidos, ¿no? Porque, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hacíamos las pruebas de apertura? Habían platos que hacíamos que decíamos, uff, ahora no toca, no, es demasiado atrevido, vamos a esperar. Y se quedaron allí platos e ideas que después a los 4 o 5 años sí que nos vimos, ¿no?, en el momento de hacerlas, ¿no? Pero muchas veces, ¿no?, si quieres correr mucho te equivocas, y nosotros fuimos pasito a pasito. Pero sí que ya fue en 2016, que fue el año donde empezamos a hacer técnicas y conceptos, donde el Disfrutar, ¿no?, pasó de restaurante moderno a restaurante ya creativo, y nosotros pues no nos escondimos, y fue cuando ya decidimos montar una partida de creatividad, porque al principio, cuando abrimos, durante 2 años estábamos detrás del pase y en las horas que podíamos íbamos probando los platos y poniéndolos, ¿no? Pero en 2016 ya creamos esta partida de creatividad con una persona que ya no estaba en servicio, que hacía las pruebas con nosotros, y a partir de allí fue evolucionando, ¿no? Come nasce un vostro piatto? Il vostro piatto non è una semplice ricetta, ma è un percorso di progettazione, di esecuzione. Come nasce un vostro piatto? Quanto tempo ci mettete per elaborarlo e poi per farlo arrivare sul tavolo, nella messa? E quando un piatto può andare nella messa oppure... Yo quiero que, más que explicar cuánto tiempo tarda un plato, yo creo que se tiene que entender lo que decía Eduard, ¿no? Un poquito la estructura, ¿no? Y la metodología, ¿no? Y aquí tenemos que entender que lo más importante es primero hablar de las bases, ¿no? Las bases estructurales de lo que es Disfrutar, que es un restaurante, intentamos que sea creativo a máximo nivel, ¿no? Y para ser un restaurante creativo a máximo nivel, ¿qué hace falta? Unos recursos. Estos recursos a muchos humanos, donde aquí podemos ver que aquí estaba David Gil, está Manuel, está Tomás, ¿no? Que están fijos en el departamento creativo, ¿no? Y aparte está Juan, que es una persona que no está en cocina, sino está ya departamento creativo, de buscar técnicas conceptualmente y más científico, lo tenemos aparte, ¿no? Juntamente ahora, por ejemplo, tenemos 5 personas que están haciendo trabajos temáticos, ¿no? Estamos hablando de 9 personas fijas aquí que están trabajando en esta creatividad, ¿no? Aparte está Eduard, está Mateo, estoy yo, que estamos trabajando también el día a día, ¿no? Y entender esto quiere decir que hay unos grandes recursos, mucha gente, y que estamos buscando durante todo el año. No es una cosa puntual y volátil. Es un trabajo potente, serio y reflexivo, ¿no? A partir de aquí, buscamos técnicas y conceptos, ¿vale? Que cuesta mucho encontrarlos, y cuando las encuentras, empiezas a sacar estos conceptos para poder sembrar y hacer diferentes platos de la parte conceptual. También hay una parte que es de búsqueda de productos. Por ejemplo, ayer comisteis un plato que debía ser la alcachofa con las hojas de alcachofa. Pues cuando comes unas hojas de alcachofa que nunca se han comido, pues es un nuevo producto, ¿no? Pues estamos trabajando con el Mujol, pues la huevo fresca del no Mujol. Estamos trabajando con muchos productos nuevos. Es otro
otra línea de trabajo. Productos, técnicas, ¿no? Maquinarias. Estamos trabajando con maquinarias nuevas para buscar nuevas elaboraciones. Pero no sale de hoy te traen una máquina y encuentras un plato nuevo y podemos decirte 3 días. No, es un trabajo madural de todo un año de trabajo. Disfrutar hacer unas 50, 60 recetas al año. Pues estas recetas, ¿vale? Tienen que tener algo potente o que nos aporte algo nuevo. Y al final, todo ese trabajo, tenemos las fotos, las recetas y los vídeos de las técnicas en los libros, ¿no? O sea que no tenemos... Cuando se habla, mucha gente nos dice, ¿cuánto tarda un plato? Hay platos que tardan en 2 minutos. Es pim pam. Hay otros que no, que están en el tintero, queda letargada y no sabes cómo coño acabarlo o cómo coño desarrollarlo. Pues bueno, pues se queda parado. No hay ningún problema. Ya llegaremos. Pero seguimos trabajando. No hay un punto. Cuando nosotros tenemos un trabajo semanal de ideas para desarrollar platos, tenemos un trabajo mensual y nosotros vamos haciendo estas auditorías internas, viendo el catálogo cada semana y diciendo qué hemos hecho esta semana, por dónde vamos y planificamos. Pero es un trabajo a largo plazo. Oye, es esto lo que dice Oriol, y lo que es importante es, nosotros no estamos obsesionados en una cosa. Sí, nos preocupamos por una cosa, pero abrimos 20 cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que de las 20 ideas que empezamos a trabajar, a lo mejor acaban siendo solo 2, o hay una que empiezas con una idea y acabas con una cosa totalmente diferente, pero que es genial, ¿no? Y aparte de todo esto, nosotros también, claro, estamos focalizados en cocina, en el plato, ¿no? En estas nuevas técnicas, nuevos productos. Pero también, por ejemplo, dentro del esfuerzo creativo, pues también un esfuerzo de diseño. Tenemos una persona, que es Ana, que después la conoceréis, que ella es diseñadora y se hacen colaboraciones también con escuelas de diseño con el objetivo de generar nuevas vajillas que te pueden generar nuevas emociones, ¿no? Por ejemplo, ayer, ¿no? Pues, no sé, la caja del coral, ¿no? El juego de luces. Pero también, por ejemplo, cosas también que son detalles. La vajilla del plato de cacahuetes, aquella madera con las cucharas de hoja, pues esto lo diseñamos y producimos nosotros, ¿no? Y aparte de eso también, pues también hacemos un trabajo pues con el tema de bebidas, ¿no? Para intentar, ¿no? Todo el tema de las aguas, el agua del Pirineo, ¿no? Que tomases en la terraza, dijéramos, entendemos que en cada área de la experiencia gastronómica se puede trabajar a nivel creativo. ¿Y qué hace esto? Hace, pues que en Disfrutar creemos que la experiencia gastronómica creativa es compacta, es robusta. ¿Por qué? Porque te encuentras técnicas nuevas, conceptos nuevos, productos nuevos, pero hay vajillas nuevas, ¿no? Hay intenciones también desde el servicio de las bebidas, dijéramos, entendemos la creatividad como 360 grados, ¿no? Y también hay, ¿no? Por ejemplo, el papel de palabras, ¿no? Que damos al principio. Nosotros siempre decimos, la creatividad, ¿por qué hacemos esta creatividad? Pues lo primero porque es nuestra pasión, la cocina, ¿no? Y es nuestra pasión hacer cosas nuevas, pero es buscar la emoción, ¿sabes? Porque te puedes comer un plato que esté muy bueno, pero te lo comes y a la hora ya no te acuerdas a lo mejor, pero cuando tocas la emoción, hostia, es diferente, ¿sabes? Es diferente. Ahora, por ejemplo, hoy hemos probado ahora esta mañana una bebida, ¿no? Una bebida que presentamos hace, ¿cuántos años? 2 años en Madrid Fusión. Tres. No, dos, yo creo 2, ¿no? Hace 3 años que trabajamos con esta idea, para que veáis, ¿eh? Hace 3 años empezamos a trabajar la idea. La presentamos hace 2 años, que es una hidrocarpos que llamamos, que es una fermentación de una miel de frutas, ¿no? Y ahora hemos tenido una muestra de una fruta ya intentada hacer más a lo grande para producirla nosotros, para nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto llevamos aquí en esta idea? Desde que la idea la hicimos hasta que no la podremos dar a todo el mundo. Pues habrán cosas que tardarán más, otras menos, pero tenemos que ser potentes. Tornando alle emozioni, come dicevi, no? Io ti faccio un esempio, la prima volta che io sono stato qua da voi a mangiare, quello che io dico sempre è stata l'esperienza per me che mi ha cambiato tutto. Sono uscito fuori da qua, ho detto non capisco nada di gastronomia. Questa è stata la mia emozione dopo che ho mangiato la prima volta qua. Ad esempio, voi come italiano fate la carbonara, no? Quando la prima volta io ho ricevuto che era tutto già buonissimo, ho detto è veramente spaziale come tecniche, ma veramente tanto gusto, no? E io sono rimasto sorpreso come voi siete riusciti a replicare una carbonara
avendo un gusto, anche le texture, secondo me è un'opera d'arte che voi avete. Proprio quante volte voi sentite i clienti emozionarsi da queste nuove, perché voi fate scoprire al palato, anche alla mente e al cervello, a tantissimi, penso, dei vostri clienti nuove sensazioni che col cibo forse non erano possibili. Cuánta gente se ha emocionado. Sí, così, Al final es muy sentido, muchísima gente se emociona y le gusta, ¿no? Al final siempre decimos que estamos en un mundo muy tecnológico, ¿no? Hoy estamos aquí, una tecnología increíble que está evolucionado. Hace 20 años esto era imposible hacerlo, ¿no? Così piccolino. Sí, pero la gente quiere la esencia y quiere la verdad. Y la verdad es la cocina, ¿no? Nosotros somos unos cocineros que intentamos hacer técnicas y conceptos nuevos, pero con una base tradicional muy potente, ¿no? Y al final, como nosotros somos humanos también y tenemos infancia y tenemos recuerdos, nosotros queremos transmitir nuestro ADN, ¿vale? El ADN que tenemos de nuestra cocina en este restaurante. Si nosotros hiciéramos este ADN, pero de otro país y no fuera nuestra esencia, no sería lo mismo. Nosotros queremos transmitir nuestros orígenes, ¿no? Con estas técnicas nuevas. Al final, aquí en esta mesa que estamos comiendo hoy en Creatividad, aquí hay muchísima gente que se emociona. Por muchos motivos. Por recuerdos de la infancia, por recuerdos de sabores, por la experiencia, por estos 360 grados que decía Eduard, cuando entras, cuando te saludan, ¿no? Hay gente que se puede emocionar más o menos. Salir a la terraza para ver cómo trabajan los camareros y los cocineros y brindar allí y tener un poquito de paz espiritual es muy bonito. Esto es sensibilidad y al final tenemos que dar sensibilidad hoy en día. Y ligado a lo que decías, ¿no? De ese plato de los macarrones a la carbonara, ¿no? Que es un clásico del restaurante, ¿no? Y muchos clientes, no solo tú, ¿no? Cuando vuelven, Repiten. pues hacemos Lo el piden. menú nuevo, pero dicen, quiero comer los macarrones, o quiero comer el pancino. Dijéramos, o la tatén de foiras, ¿no? Por suerte hay muchos platos que se han convertido en icónicos del restaurante, pero porque es lo que decía Oriol, nosotros, ¿no? Hacemos una cocina creativa, pero en muchos casos utilizamos la tradición y estos registros palatales que todo el mundo tiene en la memoria. El 90% de la gente se ha comido una carbonara que vienen aquí en disfrutar. Y tú, cuando haces un plato con una textura diferente, con una presentación diferente, ¿no? Con unos macarrones que son transparentes, ¿no? Pero te los comes y son ligeros, pero tienes todo el gusto de una buena carbonara, la gente dice, esto está bueno. Y al final es que tiene que estar bueno. Y hay muchos platos, por ejemplo, no sé, el sándwich de gazpacho, ¿no? El gazpacho, ¿no? Que mucha gente también conoce un gazpacho. Pues hacemos, ¿no? Un sándwich que es un merengue de tomate con un sorbete de gazpacho y hueles una copa de vinagre de Jerez, ¿no? Este es un plato del 2016. El macarrón a la carbonara, cuando abrimos disfrutar, ya estaba desde el primer día. Pues son platos donde hacemos esto, unimos estas nuevas texturas, estas nuevas sensaciones, pero con un gusto que todo el mundo tiene en la mente y en el paladar. Y es cuando haces esta conexión que dices, joder, ¿sabes aquello? Dices, yo esto lo conozco, el gusto bueno de una carbonara, pero es totalmente diferente a lo que había comido. Y esto aquí también demuestra que en Disfrutar también hay mucha tradición, hay mucho respeto por la cocina popular. Pero hay mucha base, siempre lo decimos, tú puedes hacer un plato con una técnica nueva, pero si no está bien ejecutada, no hay un buen producto y no está bien cocinado, es un churro. Igual que si hacemos una carbonara tradicional y si no está bien hecha, es un churro igual, ¿no? Pero al final se trata de cocinar bien y nosotros intentamos cocinar bien, lo mejor que sabemos, pero intentando aportar esta creatividad que hace tocar la emoción. Quanti piatti avete creato sino ad oggi? Tantissimi. 150. ¿Sí? Sí, porque... Diga. Bueno, como Circa, dai, una stima. No, tenemos la gran suerte de que también ya llevamos, bueno, desde diciembre de 2014, pues, bueno, este año haremos 12 años, ¿no? Y hacemos muchos platos. Y hacemos muchos platos, pero lo que decía antes sobre el catálogo, nosotros, por ejemplo, durante este año, ¿no? Haremos platos y haremos unos 80 platos. Pero después en diciembre nos sentamos y decimos, vale, de estos 80, ¿no? La media es esta más o menos. Pues a lo mejor en el catálogo oficial quedan 60. A día de hoy llevamos en torno a 850 platos buenos.
de catálogo, ¿vale? 850. Pues lo que pasa, y hay muchos platos, pues, no sé, hay platos pues que se han quedado en el menú y aún están en el menú, y hay platos que, o porque son de temporada, de por ejemplo, ayer comisteis el caviar de Mujol fresco, ¿no? Pues aquello se va a acabar ya porque se ha acabado la temporada, y hay muy poquita gente que lo va a comer. El año que viene pues haremos otro plato con este producto, ¿no? Pero hay platos que la gente lo come más y que acaban entrando en el menú para todos, y hay platos pues que los hacemos y a lo mejor los comen en una temporada 20 personas, porque ya está, pero bueno, catalogamos, hacemos fotos, hacemos recetas y bueno, y lo bueno de todo esto es que todo lo compartimos, dijéramos, y creemos también que una cosa, ¿no? Por parte de los clientes, el cliente le gusta disfrutar porque ve esta emoción, ve este menú que es largo pero que es trepidante, ¿no? La gente no quiere que se acabe nunca el menú. ¿Pero por qué? Porque está bueno, porque hay nuevas texturas. Pero aparte también a nivel profesional, queremos que la gente pues disfruta, está respetado porque lo compartimos todo. Y nos encanta que la gente utilice, bueno, pues lo que hacemos. Por eso vamos a congresos, explicamos lo que hacemos. Y cuando ves técnicas o cosas pues que hemos hecho aquí, que lo hacen en Tokio, pues, o en otro sitio, cualquiera que sea, pues al final estamos contentos porque quiere decir pues, que hemos aportado algo de valor, ¿no? Una domanda un po' scontata, qual è il piatto che più vi ha soddisfatto, che forse ha raggiunto per voi il piatto simbolo nella vostra mente come chef? Yo no creo yo no hablaría de platos, sino hablaría de técnicas y conceptos. Al final coger estos libros y lo que decía Eduard, ¿no? Lo más importante es lo que quede el día de mañana. Un plato puede ser un plato icónico de disfrutar, puede ser un pancino, pero lo importante es lo que quede que trascienda a que la gente se pueda aprovechar. Al final nosotros tenemos que ser generosos y queremos ser generosos, y lo que ha sido en nuestra vida pues queremos compartirlo con todo el mundo, ¿no? Y estas técnicas y estos conceptos son para compartir. Por eso que plato icónico puede ser un pancino, pero al final las técnicas es lo más importante que dejamos, ¿no? Sí, es lo que dice Oriol, ¿eh? Y este es un buen ejemplo, ¿no? ¿No? Mucha gente viene, ¿no? Y antes lo decíamos, ¿no? De si el pancino... O el coral, ahora el coral, la gente le flipa el coral y dicen que es mejor, ¿no? Pero bueno... Pero bueno, son técnicas, ¿no? Por ejemplo, las espumas de masa fritas, que es el pancino, la técnica del pancino, es una técnica que hoy en día lo encuentras en muchos restaurantes. El otro día, el sábado, me dijeron, no, que he ido en un restaurante que es muy de esto. Ay, ¿qué has comido? Ah, pues... Y es la técnica, y es un orgullo. Pero el hojaldre sin harina es mágico. Claro. Solamente para la gente que no puede comer gluten. Claro, estamos ayudando también a gente que no puede disfrutar de una textura como un hojaldre o de elaboraciones con harina, ¿no? No, hay muchos, todo lo que se ha hecho con la máquina Oco, ¿no? La Oco es una máquina pues que no se conocía, pues todo el tema de las verduras negras, los frutos secos cocinados, la multisferificación, dijéramos, ¿no? Durante estos años pues hemos hecho muchas cosas, pues o las burbujas aireadas de grasa, de mantequilla o de aceite. Son técnicas pues que hacen mucha ilusión cuando vas por el mundo y te vas a un gran restaurante de un compañero o una compañera que admiras y ves que utiliza una técnica que hemos hecho, ¿no? De la misma forma que nosotros somos los primeros, ¿eh? Que si vamos a un sitio y hay algo que nos gusta, oye, lo preguntamos, y si lo podemos aplicar a nuestra cocina, pues mejor que mejor, ¿no? O productos, mira lo de las hojas de alcachofa, siempre se han tirado. Y si ahora podemos comer hojas de alcachofa, pues a lo mejor estamos aportando algo nuevo para ser más sostenibles, ¿no? Al final. Cuando el mundo os define como the best, ¿qué cambia dentro de la cocina? No, a ver, a nosotros lo que es un orgullo, ¿no? Es un orgullo. Como cocineros, cuando empezamos a cocinar, o incluso, si no hace falta pensar mucho más atrás, cuando abrimos nosotros Disfruta, en ningún momento pensábamos en tener los reconocimientos que tenemos, ¿no? Y creemos que una declaración de intenciones, de que no decimos mentiras, es si te plantas en la puerta del Disfruta y miras la entrada, y ya tú notas que es un restaurante que no se ha hecho para recibir reconocimientos. Pero ¿qué pasa? Que nosotros es una consecuencia de nuestro trabajo. Apasionados de la gastronomía. La cocina es nuestra pasión y somos inconformistas. Y joder, y buscamos darle lo mejor de nosotros mismos, ¿no?
Y todo esto ha llegado gracias al trabajo que hemos hecho. Estamos siempre convencidos. Si nosotros hubiéramos abierto Disfrutar diciendo, no, queremos ser, no, conseguir cosas como el Debes y todo esto, seguramente no hubieras llegado, porque no hubiéramos sido libres de hacer lo que nos da la gana. Porque creemos que si hemos llegado aquí es porque hemos hecho nuestra cocina, no una cocina para coger reconocimientos. Dicho esto, a día de hoy, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos pues que estamos agradecidos a la vida de todos estos reconocimientos que hemos logrado, que era impensable, pero somos los mismos que hace 10 años. ¿En qué sentido? Pues que hoy seguiremos siendo mejores que ayer y hoy seguiremos estando en la cocina, mirando que todo vaya bien, que los platos salgan bien, que en creatividad se generen cosas. Dijéramos, la ilusión no se pierde y disfrutas esto. Es la ilusión para mimar al cliente, hacer cosas nuevas y mejorar. Y cada día estamos aprendiendo, lo habéis visto ahora mismo, que estábamos aquí aprendiendo de las pruebas. Però questo è verissimo, perché ormai vi conosco da un po', voi non lavorate per riconoscimenti, per i premi, è una conseguenza del vostro lavoro, non usate vie, diciamo, per prendere riconoscimenti. Questo è verissimo, e vi devo fare i complimenti per questo, perché è un esempio che voi date anche alle nuove generazioni, che il riconoscimento deve essere una conseguenza del tuo lavoro e del tuo lavoro. E io penso che voi rappresentate questa figura in modo assolutamente molto bello, grazie di questo. ¿El éxito protege o pone en riesgo la innovación? ¿Pone en riesgo la innovación? No, el éxito es bonito para compartir con todo el equipo. Yo creo que esto es importante, estos éxitos y estos reconocimientos son importantes para la gente que está trabajando en Disfrutar, ¿no? Y tanto compartir Carddaqués como compartir Barcelona, pues estos reconocimientos son buenos, ¿no? Si van en contra de la innovación, Dios, ¿no? Como ha dicho. No, que igual que si el éxito hace que nos relajemos, ¿no? Bueno, y que no innovemos tanto. No, yo creo que el éxito no hace que no nos relajemos en ningún minuto, ¿no? Yo creo que el éxito hace que tengamos aún más la obligación de seguir trabajando y haciendo el trabajo bien hecho, sin duda alguna. La gastronomia ancora oggi è una possibilità di riscatto per le nuove generazioni, per i ragazzi della strada. Per me è stata un'opportunità, io sono un ragazzo della strada, è stata un'opportunità di riscatto e come me io ho conosciuto centinaia di ragazzi che hanno trovato in gastronomia un futuro e io penso che questa parte sociale della gastronomia è molto importante. Ancora oggi è così o i ragazzi sono... El tema es que al final es la vida, ¿no? Entendemos que en todas las profesiones, ¿no? Hay posibilidades, ¿no? Para que los jóvenes, ¿no? Se ilusionen, ¿no? Y encuentren un modo de futuro, una profesión, una manera de ganarse la vida, ¿no? Hay profesiones pues que son muy glamurosas, ¿no? Por ejemplo, el fútbol, ¿no? Sí. Hay gente, ¿no? Todos hemos escuchado mil historias, ¿no? De niños pues que estaban, bueno, con una infancia dificultosa, ¿no? Y que a raíz de su esfuerzo, de pasión, ¿no? Pues llegan a ser, pues, ¿no? Lo más. Pero en todas las profesiones podemos encontrar ejemplos de estos. ¿Qué pasa? Creemos que la cocina es una cosa que es muy entendible, ¿no? Y hay muchos restaurantes en el mundo y es accesible, ¿no? Para ser cocinero. Ahora sí, ¿no? Puedes ir ¿no? Hay escuelas, cada vez hay una formación más grande, pero una persona también puede ser autodidacta, ¿no? Y decir, oye, yo quiero ser cocinero y a lo mejor para trabajar de cocinero no hace falta que hayas estudiado para ser cocina. Y puede ser autodidacta, ¿no? Y ir a trabajar a sitios, conocer sitios, o incluso en una misma casa, evolucionar y llegar a ser un gran cocinero, ¿no? Pero creemos que al final, la alta gastronomía es una parte pequeñita de todo el sector de la gastronomía. Es una parte muy pequeñita. Es como si decimos en el fútbol, los equipos que juegan en la Champions o en Primera División. Es muy poquito, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues que sí, la gastronomía es una profesión pues, que cercana, es una profesión que es muy bonita, ¿no? Y si una persona pues siente pasión por la cocina, puede disfrutar mucho de ella, ¿no? Pero de la misma forma que si una persona siente pasión por la enseñanza,
y se puede convertir en una profesora o un profesor magnífico, ¿no? Y dijéramos También es verdad que es una profesión, como decía Eduard, muy agradecida, porque al final tú vas a un bar o vas a un sitio y te felicitan, ¿no? Te felicitan. Si un señor está en una fábrica trabajando, enroscando un tornillo, no lo felicitará a nadie. En cambio, la gastronomía es agradecida y corresponde al trabajador, ¿no? Yo creo que esto hace que mucha gente también se pueda atrapar, ¿no? Que lo puedan reconocer, le pueden dar cariño, que a lo mejor en otros ámbitos no le pueden dar este cariño, ¿no? Al final el cliente da cariño al trabajador, le reconoce ese trabajo. Sea un pequeñito bar de cada día, sea un restaurante medio o la alta gastronomía, ¿eh? ¿Qué le falta hoy a la nueva generación de chefs? No, yo no, bueno, no creemos que falte nada, al contrario, creemos que estamos en una generación donde nunca jamás han tenido tanto acceso a formación. Siempre lo decimos, nosotros vamos un montón de veces a escuelas de cocina a explicar lo que hacemos, a explicar nuestra trayectoria. Nosotros cuando éramos jóvenes y estudiábamos, esto no se hacía. Hoy en día, redes sociales, internet, tienes una cantidad de información tan grande de lo que se hace, no sé, pues disfrutar, pues aquí tienes todo lo que se hace, ¿no? Dijéramos, una persona que quiere dedicarse a cocina hoy en día, sí, lo tiene difícil como todo el mundo, ¿no? Pero también un abogado, un médico, un profesor o un futbolista, ¿no? Pero a día de hoy la sociedad y la industria en general pone muchos recursos al alcance de las personas para que se puedan formar. De hecho, nosotros somos los primeros que decimos, oye, vamos a fomentar que los jóvenes se enganchen a la sala, ¿no? Porque, ¿no? A ver, muchas veces se habla de que muchos quieren ser cocineros o cocineras, pero pocos camareros o camareras, ¿no? Para que se enganchen al mundo del vino. Bueno, que dijéramos, yo creo que los restaurantes somos los primeros que intentamos fomentar y apoyamos pues a todas las escuelas, ¿no? A todas las iniciativas que hayan educativas para que, bueno, para quien quiera ser profesional de gastronomía el día de mañana pues esté bien preparado, tenga formación y que después en los restaurantes pues se haga un buen trabajo y que estas personas que se dediquen a la gastronomía puedan tener un buen futuro. Dijéramos, que la gastronomía sea un oficio donde la gente se gane bien la vida y que tengan futuros prometedores, ¿no? ¿Quién será el líder de la próxima generación? Nel senso che profilo di chefs può essere il leader della prossima generazione, perché adesso stiamo entrando anche in un'era dove c'è l'intelligenza artificiale che Sì. inciderà tanto. Secondo voi come si trasformerà la figura dello chef in futuro? Complicada, ¿no? No, la bolita mágica para saber el futuro no lo sabemos, ¿no? Yo creo que es una cosa que tiene que ser progresiva y no podemos decir será ni una persona concreta ni un movimiento. Yo creo que al final es el trabajo bien hecho, que la persona que sea sólida, que haga el trabajo bien hecho, que tenga criterio, que sea honesta, que sea, bueno, con nuestros valores que no podemos perder. Aunque estemos en un mundo muy tecnológico, tenemos que tener unos valores, ¿no? De trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de constancia, para que la gente joven vea que las cosas no van de hoy a mañana. Las cosas tienen un tiempo. Nosotros llevamos 35 años de oficio, ¿no? Y los nuevos movimientos y los cambios generacionales no se hacen en 2 días, tardan. Sí que es verdad que la inteligencia artificial hoy en día creemos que es la revolución del mundo. Sin duda alguna que es una revolución. Igual que los móviles fueron una revolución en su momento o lo que queramos. Pero todo tiene que ir madurando poco a poco, ¿no? Yo creo que no tenemos ninguna bola mágica para decir, ¿no? No, al final lo que hace toda la tecnología es que nos permite optimizar. Nos permite optimizar cosas, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy fácil, ¿no? El tema de los programas de reservas, ¿no? Antes era teléfono, libro de reservas, venga, anula, confirma. Ahora estás durmiendo en casa, te entran reservas. Llegas, miras, todo bien. La cocina es una cosa de emociones, de personas. Y hay 2 cosas.
estilos de cocina hay 1000. Puedes hacer cocina tradicional, cocina moderna, cocina temática, cocina creativa, lo que quieras, pero quien lo haga bien tendrá un gran futuro. Y la otra cosa es que no es lo mismo hablar entre nosotros que hablar con una máquina. Una cosa es que haya una máquina que haga que la comunicación sea mejor o lo que queráis. Pero tú cuando vas a un restaurante o vas a un bar, que llegues, buenos días, que estés bien atendido, que te sirvan la caña o la copa de vino, que te expliquen el vino. Esto un robot nunca lo va a sustituir. Sí, en este sentido, en gastronomía somos afortunados. Hay otras disciplinas que lo tienen más chungo, ¿no? Por ejemplo, el otro día un diseñador gráfico, ¿no?, comentaba que la faena había bajado mucho porque ahora con la inteligencia artificial hay muchas cosas que ya se hacen, pero es que la gastronomía, porque la gastronomía es esto, es el trato, es que te sientas bien, y una máquina es fría, una persona tiene el cariño. Chiudiamo con l'ultima, è la domanda un po' che sarà il tema anche di questa serie. Secondo voi chi è il the best? Una caratteristica secondo voi, passione, determinazione, impegno? Es buscar la excelencia en tu profesión y en cada tipo de cocina que hagas, ¿eh? Es intentar ser mejor, llegar a mejorar, pero de una forma de verdad, ¿sabes? Porque la cocina habla, ¿sabes? Y la excelencia que engloba todo, engloba la creatividad, la persona, la honestidad, la sinceridad. Yo creo que el gran cocinero tiene que ser el completo, que englobe todo, ¿no? No, a veces hemos de dar ejemplo. Un gran chef tiene que dar ejemplo a las nuevas generaciones, ¿no? Y un ejemplo es global, completo, ¿no? Como el mundo que es redondo, pues tenemos que ser redondos, ¿no? L'eccellenza, bello, perché l'eccellenza è un po' tutto, no? Devi eccellere un po' in tutte le fasi della tua carriera. Grazie, è Grazie. stato bellissimo. Es un placer. Grazie mille.